vivir desde tu conciencia. Si tú no vives desde la conciencia, es imposible que si no vives consciente, es imposible, porque la conciencia es como el puente que hace que los datos de la conciencia lleguen a tu identidad y la identidad los ejecute en la realidad. Y la realidad siempre va a ser un reflejo de tu nivel, de dónde estás, de tu conciencia. Por eso siempre decimos la realidad es respuesta, porque si tú miras a la realidad, tú vas a ver desde dónde, desde qué nivel de conciencia tú estás actuando, desde qué conciencia. Si la realidad te da error, es porque tú no estás en autorreferencia. Estás utilizando datos de otras personas que tú has asumido como tuyos, que les has cogido y has dicho, esto me vale, ¿no? Porque o los cogemos, pues bueno, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Por miedo o lo que sea, ¿vale? Y esta conciencia, ¿vale? Aunque es personal, cuando nosotros vivimos desde esta autorreferencia, esta conciencia, estos datos, esta información mía, actúa entrelazada con otras conciencias, actúa como en red. Y cuando todos actuamos desde esa autorreferencia, ¿no? Desde esas conciencias, ¿no? Todas ejecutamos como identidades, cada uno la conciencia que nos pertenece, se crean realidades muy, muy sincronizadas. Hay mucha sincronía y cada vez más armonía, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que no actuamos desde la autorreferencia, ¿vale? Partiendo de y diréis, ¿vale? Pero ¿qué es autorreferencia? ¿Qué es conciencia, no? La conciencia es el sentir profundo. Actuar desde ese sentir profundo, desde lo que siento que es coherente conmigo, ¿no? Desde ese sentir. Eso es conciencia. Cuando algo me resuena, cuando siento que es coherente, es porque esa conciencia es mía, ¿vale? Porque actúo y además la realidad me da armónico, es armoniosa conmigo. Entonces yo sé que eso que estoy actuando desde mi conciencia, no desde la conciencia de otros. Cuando yo no actúo con esa conciencia, con esa información que es mía, la realidad me lo va a mostrar, me va a dar error, fallo, me está diciendo distorsión. ¿Y qué pasa? Que cuanto más actúo desde esa distorsión tratando de cambiar la realidad más dura se pone conmigo. ¿Vale? Más dura, porque no me está diciendo no, desde ahí no, ya. Por eso se generan los conflictos y las realidades, ¿no? A veces duras, porque, pues por lo que hablábamos el otro día, porque pasamos por encima de nuestra conciencia, ¿no? Por miedo, por miedos a quedarnos solos, por miedo a que nos valoren, por miedo al rechazo, por miedo, y entonces actuamos en base a conciencias de otros, pero eso la realidad nos lo va a mostrar siempre. Claro, porque la realidad es armónica siempre y cuando funcione con los datos que son tuyos, que son coherentes contigo. Como os decía con el ejemplo del móvil, ¿no? Si yo le meto datos que no son para mí, pues yo voy a ver que no voy a ser funcional. Voy a intentar llamar a alguien y ese teléfono no va a aparecer porque, yo qué sé, son los datos de la persona de no sé quién, que para esa persona eso es funcional, pero no para mí. No para mí, no para mi realidad, no para mi momento vital, no para mí. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante que lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, siempre que haya fallo, ¿vale? En la realidad es porque no estamos viviendo desde nuestra autorreferencia y desde ahí no podemos desplegar el propósito, ¿no? Cuando vive desde tu propósito, si no vivimos en autorreferencia, no hay propósito que podamos desplegar, porque estamos viviendo distorsionadamente, estamos viviendo con otras conciencias y no podemos, ¿no? Eso es vivir inconscientes, ¿no? Cuando no soy consciente de mi conciencia, ¿vale? Me pongo el capuchón, vivo inconsciente. ¿Os acordáis? Inconsciente de mi conciencia. No soy consciente de la conciencia mía, ¿vale? Cuando hablamos del despertar de una persona es cuando empieza a ser consciente, a escuchar, ¿no? Esa voz de la conciencia, de su conciencia. Lo que pasa es que normalmente escuchamos la voz de otras conciencias, ¿no?